de parte del voluntariado del Centro Regional Zipaquirá, de la coordinadora del CET de Zipaquirá, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al taller el día de hoy y pues le doy la palabra a Estefanía Hernández Garavito, una estudiante de trabajo social, quien nos va a hacer la presentación de nuestra conferencista del día de hoy. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Hernández, estudiante de Trabajo Social, tercer semestre y practicante de la Fundación Pasos por Amor. Junto con la Universidad Uniminuto, el CED y la Fundación Pasos por Amor, una organización sin ánimo de lucro que busca defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, tenemos el gusto de darles la bienvenida a este taller, Empoderamiento de competencias y habilidades, aprende a elaborar tu hoja de vida. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a nuestra conferencista, la doctora María Carolina Montoya Galeano, psicóloga especialista en gerencia de recursos humanos, candidata en magíster en neuropsicología y educación y profesional del desarrollo humano de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bienvenida, doctora Carolina Montoya, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Estefanía, por tan bonita presentación y bueno, un gusto para mí estar con ustedes en este espacio. Espero que sea totalmente enriquecedor, de provecho para todos y de igual manera muy significativo. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos apreciar la presentación y avanzar. Entonces permítanme un segundo, me confirman por favor cuando ya tengan a la vista mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si ya la tienen acá? Ya la pueden ver en pantalla. Sí, señora. Perfecto. Bueno, pues primero que todo agradecerles nuevamente también la invitación a este ciclo de talleres que a través del voluntariado de la Universidad Uniminuto y también con la Fundación Pasos por Amor, que nos acompañan también de los albergues. Les agradezco muchísimo este espacio y la vinculación y la participación, por supuesto, también a este mismo. La idea es que pueda ser un conversatorio donde podamos también orientar en ciertas actividades, que podamos orientar en estas competencias laborales también y, por supuesto, el cómo enfrentarnos a esta vida laboral también, ¿cierto? Entonces, para el orden del día tenemos una introducción, luego una primera parte de competencias laborales, luego los tips de entrevista y, por supuesto, la hoja de vida, cómo podemos elaborarla para que también ustedes tengan algunas estrategias. Y una tercera parte en algunos canales de búsqueda de efectivos de empleo que también ustedes pueden utilizar para que puedan tener ese conocimiento y, ¿por qué no?, registrarse en estas páginas de búsqueda para que sea más oportuno también la aplicación de esos trabajos. Para iniciar, me gustaría preguntarles exactamente qué competencias consideran que lo destacan en el ámbito laboral. Cuando nosotros hablamos del ámbito laboral y hablamos de esas habilidades que nosotros tenemos para presentarnos en algún trabajo, ¿cuál será la que nosotros decimos, a mí me destaca esta fortaleza, esta es mi competencia? ¿Cuál será la de ustedes? Si quieren me nombran, activan el audio o si gustan también pueden escribir ahí por el chat y la profe Luz Mary, si es tan amable, me puede colaborar si de pronto escriben en el chat para poder hacer aquí la socialización. Yo solamente veo la pantalla, entonces no puedo ver el chat o de lo que ustedes pueden estar escribiendo allí. Entonces, me pueden allí escribir. Me cuentan entonces qué fortalezas, o sea, qué habilidades consideran ustedes que pueden destacarlos en un ámbito laboral. Cuando ustedes van a aplicar, ¿cuál es esa primera respuesta que dicen, bueno, mi primera habilidad puede ser esta, como también diferencia de otras personas que me destacan? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Artunduaga Sierra y Valeria, considero que esa competencia que me destaca es la disciplina. la disciplina, perfecto. Esa es una competencia muy valiosa, la disciplina. Si no tenemos disciplina, es importante para poder organizarnos también en nuestra planificación de trabajos. Muy bien, ¿quién más? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Roa. Jimena, buenas Pues tardes. considero que la competencia que destaca también es cómo trabajar en equipo.
y Ujú. pues la responsabilidad que tengo al momento de realizar las cosas. Perfecto. Distan dos elementos claves también. Trabajo en equipo. Cuando nosotros estamos en un ambiente laboral, siempre estamos trabajando en cadena, ¿cierto? Necesitamos de todas las personas para poder también que haya una meta en común y por supuesto que haya un fin para que todos nos podamos beneficiar. Si nosotros trabajamos ahí solos y no somos coherentes con la otra persona, y sobre todo con lo que el fin de la meta es, pues obviamente no vamos a tener claridad o de pronto no vamos a poder aportar lo que cada uno tiene como equipo. Entonces es importante ese trabajo colaborativo también. Y la responsabilidad, ¿cierto? Cumplir en los tiempos estipulados también que nos están presentando. Si nuestra jefe o nuestro compañero nos dejó una actividad y debemos entregarla a tiempo en una fecha estipulada, es importante hacerlo. Bueno, vamos a avanzar. ¿Ahí de pronto algún escrito en el chat, mi profe Luz Mary? No, señora, hasta el momento no. Bueno, entonces vamos a avanzar ya que el tiempo juega con nosotros. Entonces, bueno, primero que todo quiero hacer una sensibilización y un llamado hacia las entrevistas, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, cuando hablamos de las entrevistas virtuales, ¿cierto? A veces no tenemos la posibilidad de podernos desplazar hacia el sitio donde nos están convocando y desde la misma empresa nos están también diciendo, bueno, hagamos la entrevista de manera virtual para que podamos conectarnos y podamos así conocerte, cuáles son tus habilidades, cuál es tu perfil profesional, tu perfil ocupacional, cuál es tu interés en pertenecer en nuestra empresa, ¿cierto? Esas son algunas de las preguntas. Y por supuesto, cuando hablamos de competencias, siempre hacemos una entrevista por competencias. Y aquí hago la claridad cuando hablamos de juego de roles. Esta es una actividad que generalmente también se hace en la presencialidad y ahora se hace en la virtualidad, en donde lo que se hace es posicionarse dentro del rol, dentro del cargo como tal al cual se está uno postulando y le dan un estudio de caso. De acuerdo a ese estudio de caso, uno se posiciona en la situación y uno debe entonces manifestar qué haría en ese tipo de situaciones, lo que implica ese juego de roles. Y así uno puede evidenciar también cómo actuaría ese entrevistado en diferentes situaciones con respecto a diferentes también competencias, en trabajo en equipo, como lo mencionábamos ahora, en liderazgo, en responsabilidad, en cumplimiento, en toda la ejecución de cada una de nuestras actividades, lo que refiere a una planificación, una organización, tanto de las actividades como el tiempo también estipulado en el cual se va a entregar. Entonces, es importante también tener en cuenta que cuando estamos en esa entrevista en la virtualidad, siempre activemos cámaras, ¿no? Eso es importante porque es como estar en la presencialidad. Cuando nosotras estamos viéndonos en esta virtualidad, lo importante es que también estemos dando una mirada al entrevistador para así también dar a entender, tú me interesas, tú me importas y lo que estamos haciendo para nosotros es valioso y es importante poder conectarnos. Algo clave precisamente de esa activación de cámaras, sobre todo en entrevista de trabajo y activar la cámara, pues es conectarse un poco más, ¿cierto? Uno se siente un poco más cerca a la otra persona. Cuando no tenemos la cara puesta, ¿cierto? Cuando no está en la pantalla, pues es como si estuviéramos hablando telefónicamente, ¿cierto? Escuchamos la voz de la otra persona, pero no podemos tener esa conexión cercana como lo es en la presencialidad. Entonces, esto es importante cuando estamos también haciendo una entrevista de trabajo en la virtualidad. Y por supuesto también la forma en la que estamos vestidos. El hecho de que estemos en la virtualidad y estemos en un espacio como la casa, el comedor o la sala, de pronto en el espacio en que cada uno puede acceder y tenga su computadora a la mano, pues uno también debe estar muy bien presentado, ¿cierto? Una blusa, una chaquetica elegante, unos accesorios que no sean tan recargados, algo muy normalito, ¿cierto? Que dé también una buena estética, un buen maquillaje no recargado, algo muy suave, que también dé a entender que la persona se arregla, que la persona le interesa dar una buena impresión y por supuesto un buen aspecto también en la entrevista. Esto también aplica para lo presencial. No jean en una entrevista presencial, ¿cierto? Es importante ir siempre formales,
¿sí? No con el vestido de lentejuela, ¿cierto? Por ahí que nosotros tenemos, o la de los 15 que por ahí guardamos. No, pero sí podemos ir formales, un buen pantalón de paño, de lino, ¿cierto? Una bonita blusa y una chaquetica, ¿cierto? Que nos pueda también generar pues una mejor presentación. Por supuesto, hay que tener también en cuenta el clima, ¿no? Cuando estamos en un clima cálido, cuando estamos en un clima frío, eso también se relaciona hasta con los zapatos. Cuando nosotros tenemos los zapatos en un clima cálido, así generalmente se utilicen las sandalias, es importante utilizar un tacón alto o un tacón medio, ya de acuerdo a lo que cada uno puede soportar también, ¿cierto? Porque la altura también nos deja caminar mejor. Entonces, revisamos desde ahí, pero que no sea algo descubierto. Es importante siempre que sea cubierto. Eso genera mayor formalidad cuando nosotros también estamos presentándonos. Eso en la presencialidad. Y en la virtualidad, por supuesto, también su traje formal completo. Eso los hace sentir incluso más cómodos a ustedes en este tipo de entrevista. Bueno, ahí avancé un poquito en el tema del reto de la virtualidad y la entrevista también para que tengamos en cuenta ciertos tips que los vamos a complementar más adelante. Ahora vamos a dejar entonces claro qué será una competencia laboral. Acá nos dice que es la capacidad real y demostrada para realizar con éxito una actividad de trabajo específica, según los criterios de desempeño que define la empresa. Aquí hay algo súper clave. Cuando nosotros tenemos nuestra competencia, ¿cierto? En diferentes instancias podemos desempeñarnos como nosotros queremos hacerlo, pero resulta que en la empresa también debe ser acorde a lo que la empresa está exigiendo que el desempeño sea. Si es un desempeño medio, alto, y qué criterios son los que está evaluando ese desempeño para cumplir la tarea. Quiere decir que si la empresa está exigiendo que el trabajo que vas a entregar cumpla con una competencia de excelente calidad, excelente entrega, que se pueda entregar en la fecha estipulada o en un buen material, que también implica la calidad, que también se entreguen con una formalidad, con un protocolo, que es un manual, entonces debe tener estas directrices, estos lineamientos. Eso debemos también conocerlo dentro de la empresa para poder cumplir con los criterios y bajo la capacidad que yo también estoy proyectando. Eso es importante. Por eso la capacidad en la competencia laboral es esa real que tenemos nosotros, pero que demostramos con éxito de acuerdo a los criterios que tiene la empresa. Por lo tanto, estas también se van uniendo en los conocimientos que tenemos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Es importante en una competencia también tener una actitud positiva, siempre estar dispuesto a, y por supuesto, aprender a que tenemos diferentes actitudes en diferentes instancias. Acá lo dice, se refieren a las características que valoran las empresas en el momento de contratar a un empleado. Y son aquellos conocimientos o actitudes extras que una persona puede adquirir para encajar mejor en la empresa. ¿Qué quiere decir con aquellos conocimientos que se adquiere dentro de la empresa? Aquellas brechas, ya lo vamos a ver más adelante, que pueden encontrarse que cuando nos falta de pronto ese conocimiento, tenemos ese vacío académico, podemos complementarlo con algún curso, algún diplomado o alguna actividad académica que esté haciendo la empresa que permita que ya tengamos esa información y podamos complementarlo con los saberes y con los quehaceres para esa actividad específica que nos está exigiendo la empresa. Y por supuesto la actitud. Si yo no tengo la actitud incluso de aprender y decir quiero aprender cada vez y poder buscar más información de la empresa, pues si no tengo esa actitud positiva, pues tampoco voy a poder ascender, que es importante, ¿cierto? Que podamos hacer incluso un plan carrera en nuestra misma empresa. Por eso, acá hay un conjunto de que en la competencia laboral tenemos las aptitudes, los valores, los rasgos de personalidad y los conocimientos adquiridos. ¿Por qué incluyo los rasgos de personalidad? Porque también tenemos diferentes temperamentos. Cuando estamos en un ámbito laboral, lo que implica en un clima organizacional es también entender los diferentes temperamentos que pueden tener nuestros compañeros de trabajo o hasta nuestro mismo líder, jefe de nuestra empresa.
porque algunos pueden ser más dominantes, otros más tranquilos, otros más influyentes, otros más severos en cuanto a sus decisiones, toma decisiones afectivas o efectivas. Entonces, esos rasgos de personalidad son importantes para poderlos unir y poder tener una excelente competencia laboral. Importante que tengamos claro esas habilidades cognitivas, la personalidad, los intereses y los valores. Cuando hablamos de habilidad cognitiva, se refleja en la toma de decisiones y en cómo te enfrentas al mundo para obtener los mejores resultados. Cuando es la personalidad, es la forma en que te comportas frente a determinadas situaciones. Y los intereses, pues las actividades con las que te sientes más atraídos. Y en los valores recalco muchísimo en los principios y en la ética profesional. Siempre, en todo trabajo, sean honestos, sean transparentes para poder desarrollar un excelente trabajo. Esta mezcla, esa combinación de estas 4 partes son importantes para asimismo tener una excelente competencia laboral. Por eso hablamos de cuál será la competencia clave para el éxito laboral. Pues tenemos estas competencias claves que se relacionan en las interpersonales, las intrapersonales, las cognitivas y los resultados. Cuando hablamos de relaciones interpersonales, como hablábamos hace un momento en competencias de trabajo en equipo, ¿cierto? También está la empatía, las relaciones interpersonales afectivas y efectivas, la inteligencia social, la persuasión positiva y la comunicación efectiva, como lo mencionaba hace un momento. Esas relaciones interpersonales me van a mejorar que los otros trabajen conmigo y que la cadena de trabajo también se cumpla. Cuando hablamos de intrapersonales, es esa autoconfianza, ese manejo emocional y esa flexibilidad que tenemos para con nosotros mismos. Es importante, y lo que decía hace un momento la anterior diapositiva de habilidades cognitivas, que nuestra seguridad en sí mismo es valiosísima, porque si nosotros no nos empoderamos del conocimiento, del proceso y los procedimientos que tiene la empresa, pues tampoco vamos a tener seguridad de cómo vamos nosotros a proyectar nuestro propio trabajo. Es importante también la parte de inteligencia emocional, el autocontrolar y autorregular nuestras emociones. Cuando de pronto el trabajo no sale tan bien y nuestro compañero de pronto no lo cumplió y no pasó lo que uno esperaba, pues no nos podemos descontrolar. Tenemos es que mirar qué oportunidades de mejora podemos encontrar en común, es decir, en conjunto con la otra persona que de pronto no cumplió por la expectativa que tenía, pues revisar para que en conjunto se llegue a un acuerdo también. Eso es importante. Eso parte también del manejo emocional y de la comunicación efectiva. Miren que hay claves entre ambos aspectos intra e interpersonales que afectan para poder también desarrollar un clima organizacional adecuado. Y eso implica tener una competencia de trabajo en equipo, como lo mencionaban hace un momento. Cuando uno está en una entrevista de trabajo, estas claves, estas competencias que les estoy mencionando, es fundamental para poderlas mencionar también en una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son mis fortalezas? Mi autoconfianza, mi liderazgo, el poder liderar emocionalmente lo que me pasa, porque también como líder debo autocontrolarme y autorregularme. Ser flexible, porque algunas situaciones también puede que no sea lo que yo esperaba, ¿cierto? Y hayan otros puntos de vista. Entonces es importante también flexibilizar. Lo que hablábamos de las habilidades cognitivas, que es mejorar esos proyectos. ¿Cómo los mejoramos? Pues con creatividad, con innovación, con la apertura a la experiencia. Cuando uno dice, estoy dispuesto a aprender, eso es bien valioso. Análisis de la información, lo que me llega, lo estudio, reviso qué es, cómo se dio, para qué se dio. Eso me ayuda también a entender los procedimientos que puede tener la empresa. Y la planeación, importantísimo y en todo sentido, en el aspecto familiar, laboral, personal, profesional, la planeación es fundamental. Cuando sabemos exactamente qué tenemos que hacer diariamente y vamos ahí chuleando cada día lo que vamos haciendo, pues para nosotros incluso se convierte precisamente en un hábito, ¿verdad? Y podemos mejorar también pues todas las habilidades como competencias.
Y los resultados que se obtienen son la orientación al logro, esa proactividad, la competitividad, seguimiento a procedimientos y la negociación, que es bien importante en llegar a acuerdos. Acuerdos en un gana y gana, ¿no? Que cada una de las partes pueda ganar y no solamente yo esté viendo cómo solo yo puedo ganar y la otra persona, si pierde, no hay problema. No, ese es el gana y gana, y ese es también el trabajo en equipo, que veamos cómo entre colegas, entre compañeros, entre docentes, entre amigas, entre la familia, podamos todos ganar y no solamente que uno se vea beneficiado. Eso no sería una negociación. Por eso es importante, y acá y en las competencias más valoradas actuales está la adaptabilidad, que es si tu forma de trabajar cambia de hoy a mañana. Miren que en cierta forma nos hemos adaptado a nuevos cambios. Ya no estamos trabajando desde la universidad, ya no estamos trabajando de pronto en nuestra empresa o nos toca ahora desde casa. Hay muchos cambios, ¿verdad? Y yo digo que lo más seguro en esta vida precisamente es el cambio. La muerte, por supuesto, pero el cambio depende de nosotros y nosotros somos los únicos que nos adaptamos a ellas. Y por eso es importante que tengamos ese proceso de adaptabilidad, porque si no aceptamos los cambios, nos estancamos ahí y no dejamos que nosotros también podamos avanzar y podamos aceptar que hay otras maneras de ver la vida, otras maneras de poder progresar. La innovación, precisamente la búsqueda de soluciones únicas y nuevas, y el liderazgo asumiendo grandes responsabilidades. Nosotros como seres humanos tenemos muchos miedos, pero también es importante empezar a afrontarlos, empezar a confrontar esos miedos que de pronto tenemos y asumir esos grandes retos. Cuando nosotros los asumimos y empezamos a cumplirlos, decimos incluso, no sabía que yo pensaba que eso lo podía hacer. Y eso genera satisfacción propia también. Eso es una competencia que podemos valorar, que podemos destacar. Otra competencia son los idiomas. Cuando hay también conocimiento de los idiomas, pues hay mayor acceso a otros tipos de trabajos. Si nosotros conocemos inglés, francés, el latín, el italiano, el alemán, pues también vamos a ampliar dónde va a ser nuestro sitio de trabajo, ¿verdad? Entonces también nos va a brindar otras oportunidades. Ya mencionábamos el trabajo en equipo, que es coordinar tiempo y tareas, siempre en la planificación y en la organización de las actividades. Y que es en la virtualidad ahora, el trabajo remoto, que ha sido un desafío extra, ¿cierto? El poder también manejar toda la parte de la tecnología, las TICs, que es importante también empezar a indagar cuáles son los beneficios que nos dan las diferentes plataformas para beneficio de esa proactividad en nuestro trabajo. La flexibilidad, que es la capacidad de trabajar en diferentes campos. Acá yo hago una anécdota y con una estudiante que tuvimos de administración financiera, decía, yo estoy trabajando en la Secretaría de Gobierno en una alcaldía y en el área de comunicaciones. Y decían los compañeros, pero ¿cómo vas a estar en el área de comunicaciones si tú eres administradora financiera? ¿Qué vas a hacer allí? Pues bien, cuando ella nos menciona sus funciones, nos dice, no, es que yo también puedo ser flexible e identificar cuáles son las necesidades del área en donde yo puedo aportar. Pues, ¿qué ha aportado ella como administradora financiera? La sistematización de la información de todos los proyectos que tienen en comunicaciones. El presupuesto que manejan en cada una de las piezas gráficas, publicidad, comunicaciones, todo eso, pues ella ha intervenido. ¿Qué pasa? Muy seguramente, y a veces nosotros nos enfocamos en que solamente esa profesión va a servir para esto, ¿verdad? Para algún tipo específico de actividad. Pero resulta que nosotros también debemos ser flexibles y adaptables también al cambio y identificar en dónde podemos también aportar para así poder tener la capacidad de trabajar en diferentes campos y que sea productivo nuestra misma profesión. Ahora ya tienen, en el caso de nuestra estudiante, un excelente sistema de información por la administración financiera y tienen ya todo más al día.
Bien, la creatividad también es importante, sorprender al presentar tus resultados, incluso en una exposición, en poder presentar también en una entrevista de trabajo cuáles son tus competencias, que sea creativo, que uno pueda decir, mire, yo me dedico a esto, pero puedo también trabajar en esto, como proyectar y poder también, bajo lo que están exigiendo en la empresa, una muy buena creatividad. Siempre estar motivado y dispuesto a aprender, como les decía, ¿cierto? Es importante y sobre todo cuando nosotros elegimos una vocación que ha sido una profesión específica, la cual hemos estudiado, es porque verdaderamente nos gusta, nos apasiona y eso nos motiva. Ese es el principal motivador para poder iniciar otras actividades. Así que ya desde nuestra profesión lo podemos hacer. Aquí avanzo en competencias digitales, que era lo que les mencionaba hace un momento, y sobre todo en la virtualidad debemos empezar a trabajarlas, que es manejar todas las herramientas digitales, esas diferentes plataformas que nos permiten un trabajo en equipo, una organización y un liderazgo. Por ejemplo, la plataforma Teams es una plataforma que nos permite crear canales de equipos diferentes y ahí también dejar nuestros archivos de clase, nuestro material, nuestros archivos de Excel, de Word, todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar en el área, para luego revisarlo y poder organizarnos mucho mejor. Y ahí quedan guardado todo nuestro material. La creatividad, lo que hablamos sobre sorprender al presentar los resultados, hay diferentes también estrategias como Canva, Geniality, hay unas plataformas que nos ayudan a hacer otras presentaciones que son un poco más dinámicas y nos pueden también ayudar con otros enlaces que podemos hacer como videos, grabaciones, cortometrajes que podemos dejar en las mismas presentaciones laborales. Buscar soluciones únicas y nuevas. Importante, siempre que les pase alguna dificultad y se la transmitan a su jefe, transmítela la dificultad y la solución a la vez. Que eso identifique la proactividad que también tenemos como personas. No es solamente llevar la queja, ¿cierto? Sino también llevar la solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haríamos nosotros? Todos somos líderes y todos nos defendemos en diferentes campos, pero es importante poder llevar esa estrategia de soluciones de acuerdo a lo que nosotros tenemos como dificultad. El manejo del tiempo es importante también. De acuerdo a lo que estipulamos, tenemos claridad en cuándo lo vamos a entregar. Entonces, por eso, pues la planificación es muy valiosa. Acá menciono algunas de las cualidades de las personas en el mundo digital. Según un estudio que se realizó, nos dicen que hay un trabajo colaborativo, la innovación, la disposición al cambio, la capacidad de comunicar, la responsabilidad, análisis de datos, finanzas, legislación e información. Pero aquello que no se ve, esas competencias que a veces no encuentran las empresas, y es donde invitamos a las personas a que sigan construyendo, es esa puntualidad cuando estamos invitados a un evento, cuando estamos invitados a un taller, siempre tratar de ser muy puntuales para poder también iniciar a tiempo. El sentido de responsabilidad, la iniciativa y la proactividad, la capacidad de síntesis de información. Cuando ustedes les preguntan algo en la empresa, ser también puntuales y concretos. Esto nos lleva a unos métodos de trabajo ágiles, como la autogestión, que es la competencia a los resultados, la toma de decisiones, que es la competencia cognitiva, la mejora continua, que es precisamente también la competencia a resultados, y el trabajo en equipo, que es una competencia interpersonal e intrapersonal. Por supuesto, esas habilidades personales en las que debemos trabajar, y aquí hago énfasis en una de ellas, ya que hemos mencionado las anteriores, en la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, es la capacidad en la que nos adaptamos, aceptamos este proceso, lo asimilamos y vamos en un continuo aprendizaje. Gracias a ello, podemos tener la capacidad de afrontar diferentes adversidades que mejoran nuestro clima organizacional de acuerdo a las situaciones que nos plantean en cada uno de nuestros equipos de trabajo. Ahí se ve como el rompecabezas, ¿cierto? En esa figura precisamente es clave cuando nosotros estamos trabajando
bajo competencias, cada uno tiene una esencia, ¿verdad? A veces uno conoce a su amiga, a su amigo y dice, esta persona es muy buena para la escritura, esta persona se defiende muy bien hablando en público. Entonces vamos revisando también cuál es la esencia de cada uno de nosotros, ya estando en la empresa, lo identifican y por supuesto en esa evaluación de desempeño que se hace interno a la empresa, pues también se puede identificar qué más se puede trabajar y en ese rompecabezas unir para que esas fichas sean concretas unas con las otras. Acá yo destaco algunos de los perfiles de egresado, de algunas de las profesiones que tenemos en la universidad para poder también ser conscientes de cuáles son nuestras competencias de acuerdo a nuestras profesiones o a los estudios que uno realiza. En el caso de administrador de empresas tenemos como perfil de egresado tomar decisiones, gestionar proyectos, interactuar con solvencia y asertividad, evaluar acciones y resultados, emprender e innovar nuevas ideas de negocios en diferentes escenarios, incorporar las tecnologías de la información y la comunicación. Esto quiere decir que el egresado va a tener estas habilidades, ¿verdad? Pero también es importante unirlo con el perfil ocupacional. Cuando ustedes tengan sus estudios o tienen sus estudios, identifiquen cuál es el perfil de cada uno. ¿Cuál es mi perfil de egresado? ¿Cuál es mi perfil ocupacional? Es decir, ¿en dónde me puedo ocupar? Lo que les mencionaba hace un momento con la anécdota de la administradora financiera, ¿verdad? Puede que me pueda ocupar en un área de comunicaciones, no necesariamente es que esté relacionado como gerente, administrador, pero allí estoy aportando bajo otras competencias específicas de mi profesión, habilidades que pueden ser productivas dentro del área en el cual estoy trabajando. Y por supuesto, habrán cargos específicos que también nosotros podemos identificar para mejorar la situación de nuestra estabilidad laboral. Acá mencionan algunos: gerente, administrador ejecutivo, consultor y asesor empresarial, investigador o docente, gestor de proyectos empresariales. Bien. Pero ¿qué es importante también en las competencias laborales? Cuando nosotros somos y empezamos a obtener esas competencias, pues obviamente mejoran diferentes instancias, ¿cierto? Si mejoramos nuestros estudios, si mejoramos de pronto el idioma y adquirimos otro idioma como el inglés, por ejemplo, pues ¿qué se aumenta? Mejores salarios, mejores empleos, una movilidad laboral mejor, ya sea a nivel nacional, internacional. Hay un reconocimiento a tu trabajo porque cada vez vas ascendiendo, vas construyendo a partir de ese conocimiento que vas adquiriendo. Y por supuesto, algo fundamental, la superación personal, la satisfacción de que estamos haciendo bien las cosas. Aquí entonces vamos a continuar con el proceso de selección. ¿Cuáles son las fases cuando nosotros ya estamos haciendo un proceso de selección? Nosotros como entrevistadores primero hacemos una validación de los perfiles acordes al cargo. Hace un momento vimos un perfil de egresado, perfil ocupacional. Pues eso es lo que nosotros trasladamos en nuestra hoja de vida. Siempre que va en el marco de la hoja de vida, a veces se utiliza la foto, a veces no. No es obligatorio utilizar la foto en las hojas de vida, solamente sus datos personales, que sí es bien valioso porque cuando las vayan a contactar o los vayan a contactar, pues deben tener sus datos exactos, ¿cierto? Importante, nombres y apellidos, la dirección en donde viven, un teléfono, incluso 2 teléfonos en donde puedan contactarlos. A veces recuerden que el teléfono 1 puede estar fallando, pero el teléfono 2 puede ser de mi mamá, de mi tío, el que más me puede darle el mensaje, por supuesto, efectivamente, ¿no? No que se llamó y se le olvidó el mensaje, nunca me lo dio y perdí la oportunidad de haber hecho esa entrevista. Entonces, importante esos datos, los datos telefónicos, los datos de contacto para poderlos también ubicar. Y ahora en la parte virtual, su correo electrónico. Si no lo tienen, creen una cuenta también para que podamos acceder a ella y allí nos llegue información donde incluso cuando nosotros hagamos las búsquedas, pues nos facilite también que nos llegue la información, la notificación de aquellas vacantes que pueden haber en diferentes empresas. Entonces, importantísimo eso. Importante entonces en la hoja de vida los datos personales. Como les decía, el perfil va posterior, entonces el perfil va ahí indicando, mi nombre es Carolina Montoya, especialista en gerencia de recursos humanos, con estudios en salud mental y de pronto destacar algunos otros estudios. Y una persona con estas competencias.
¿cierto? Algo muy puntual. El perfil como tal debe ser creado más que todo algo muy puntual. Entonces no debe ser un párrafo muy grande, sino algo muy puntual en donde máximo tengan unos 6, 7 renglones, donde ahí esté puntualmente cuáles son mis competencias en la parte profesional, la perfil del egresado, perfil ocupacional y por supuesto también los valores. Es importante destacar esa ética profesional, ¿sí? Desde ahí la hoja de vida se construye entonces con el perfil, luego del perfil van nuestros datos académicos, o sea, los estudios que hemos realizado. Todos los estudios, sean primaria, algunos colocan primaria, pero generalmente lo que se coloca es desde el bachiller, o si ya tenemos pregrado, solamente el pregrado, posgrado, maestría, PhD, si es que ya hemos avanzado. Estos son estudios formales. Estudios informales como cursos complementarios que se han realizado o diplomados, pues los mencionamos ahí. Todos esos cursos de actualización los colocamos en esa parte académica. Luego de esa parte académica, colocamos la parte laboral. Entonces, empezamos por el último trabajo que estuvimos. Entonces, por la última fecha, es decir, 2021, digamos que fue su último trabajo. Entonces, 2021, 2020, hacia atrás es donde vamos en ese orden cronológico colocando cada una de nuestras experiencias laborales. ¿Qué es lo que colocamos en cada experiencia laboral? Importante, nombre de la empresa, las funciones que se cumplieron en esa empresa, si tuvieron un impacto en esa empresa, muchísimo mejor, que quiere decir un logro que tuvieron en la empresa. Cuando, por ejemplo, ustedes dicen, y vuelvo a la anécdota de nuestra administradora financiera, colocar impacto en la sistematización de la información del área de comunicaciones. Ah, logró una organización, logró un proceso significativo para el área de comunicaciones. Eso se puede colocar en el impacto, el logro que tuvieron en esa empresa. Y la referencia laboral, ¿qué quiere decir? Pues nombres y apellidos de su jefe inmediato y el teléfono de contacto. ¿Por qué? Es importante también para sus referencias laborales. Si no lo colocan ahí, lo pueden colocar en referencias laborales al finalizar la hoja de vida, pero yo sugiero para mayor organización que se deje estipulado ahí mismo en ese espacio el nombre del jefe inmediato y el teléfono para que de una vez le sea más fácil al entrevistador y también pueda evidenciar un poco más de organización por parte de ustedes. Después de la experiencia ya laboral, ustedes colocan referencias familiares y referencias personales y referencias laborales. Referencias personales, máximo 2 personas que sean amigos, conocidos. Número de teléfono de esa persona, o sea, datos, nombres y apellidos, número de teléfono de esa persona, ¿cierto? Y a veces se coloca el cargo. Si lo prefieren, lo pueden hacer, si no, no es necesario. Y las familiares de igual manera. Cada referencia va nombres, datos de nombres y apellidos y el teléfono de cada uno para que podamos contactarlos. Y ahí terminan su hoja de vida. ¿Que el diseño de la hoja de vida cómo es? Hay muchos diseños que ya están algunos preestablecidos, que hay una Minerva número 008, que la podemos adquirir en una papelería, o aquí mismo en nuestro sistema de nuestro computador podemos en las hojas Word, en la plataforma de Word, empezar a hacerlo, empezar a digitalizar. Que es importante que la estructura quede clara, ¿cierto? Que el tipo de letra que utilizamos sea toda uniforme, ¿no? No vamos a colocar Arial 12 en uno, Arial 12, Arial 11 en otro, Arial 9 en otro, no. Que todo sea uniforme, por supuesto, ¿sí? Muy impecable para que no quede con muchos diseños tampoco, no le puedo colocar el corazoncito, aquí otro marco, acá otro, algo muy puntual porque recuerden que también estamos presentando algo muy formal. Eso es en Carito, cuanto... perdón. Sí, señora. Ay, perdón, te interrumpo. No sé si es que no te está corriendo la presentación, estás en la diapositiva de proceso de selección. Sí, señora, solamente, estoy en esa solamente, no he Ah, ok, avanzado, ya. no he avanzado. Por lo que Ah, estoy bueno. solamente en el de entre la validación de perfiles, entonces la dejé ahí. Ahí todavía estoy, amplié un poco en la charla, pero sigo en esta diapositiva. Gracias, Nivel. Bien, entonces ese es el proceso de la hoja de vida.
Cuando ya ustedes llegan con su hoja de vida y la envían o ya pueden llegar a presentarla en la entrevista, pues el entrevistador se va a dar cuenta efectivamente de cómo es su perfil, cuáles son sus experiencias laborales acorde al cargo al cual ustedes se están presentando. Eso es bien importante. Y si escribieron el logro o el impacto que tuvieron en cada experiencia laboral, pues eso también hace un aporte a una competencia que ustedes tienen también dentro de su hoja de vida. Las pruebas también dependen, hay diferentes pruebas en las instituciones o en las empresas. ¿Qué pruebas pueden tener? Hay pruebas de conocimiento para poder revisar ustedes qué tipo de conocimiento tienen respecto al cargo. 2, unas pruebas psicotécnicas, psicológicas, que también definen qué rasgos de personalidad tienen para poder también, uno, que sea coherente con el equipo de trabajo en el cual van a pertenecer, ¿cierto? Que eso es bien importante, que sea coherente con los otros tipos de personalidad. De pronto yo veo que en las pruebas psicológicas es una persona que se frustra muy rápido o que no tiene tolerancia a los demás, que no trabaja en equipo. Y necesito una persona que trabaje en equipo y que sea tolerante a la frustración. Pues esos son rasgos que de una vez en una entrevista a veces van descartando y por eso ven otras opciones. Por eso, y aquí hago un paréntesis, que a veces uno dice, terminé la entrevista y no me llamaron, y ya llevo 5 y nada que me llaman. ¿Será que esta es mi profesión? ¿Será que yo sí sirvo para esto? No es eso. Todos si tenemos la vocación y tenemos la pasión en esa profesión, muy seguramente van a conseguir un excelente trabajo, pero de pronto no damos con esa institución que realmente sea para uno, ¿sí? Y hay que tener un poco de paciencia para ello, pero lo vamos a lograr o si no también vamos a emprender, porque esa es la opción, no siempre dependemos también, sino que también podemos generar empleabilidad y en lo que nos gusta y nos apasiona, pues también podemos revisar y en otras instancias. La verificación de documentación, eso lo hacemos nosotros como entrevistadores. Si lo que ustedes están diciendo en la hoja de vida es real, pues con base en las referencias laborales, personales, familiares, pues vamos a verificar si realmente eso es verdad. Así que todo lo que ustedes coloquen en la hoja de vida debe ser transparente, totalmente honesto, porque si no lo hacemos, pues obviamente tampoco nos van a tener en cuenta porque van a decir, no estamos ingresando a alguien honesto y sincero que pueda ser en el trabajo. Y por supuesto, lo que les mencionaba, la confirmación de todas las referencias e información consignada y la visita domiciliaria. Hay algunos casos en que las empresas, algunas exigen esa visita domiciliaria y van a sus casas para revisar cuál es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y que puedan también aportar desde la empresa. Algunos también van viendo el crecimiento propio de cada uno de ustedes. Por eso es importante que esa hoja de vida quede bien constituida porque estos son los aspectos que vamos revisando en la hoja de vida. Los datos personales y familiares, lo que hablamos, la formación académica, la experiencia laboral que han tenido, cuáles han sido las competencias para el cargo, en qué se han destacado, cuáles son sus competencias personales, los logros y resultados alcanzados, que era lo que les mencionaba en cuanto al impacto en cada una de las experiencias laborales, y la proyección laboral, porque algunas veces nos preguntan también en la entrevista cuáles son sus metas de aquí a 5 años, de aquí a 7 años, cómo se ven en un futuro. ¿Por qué? Porque queremos ver cuáles son esas metas que cada uno de ustedes tiene. Por pequeñas que sean, que ustedes digan, no, inmediato tengo el ideal de poder estudiar y seguirme actualizando. Esa es una meta y es una proyección laboral. Que quiero más adelante hacer otra tecnología, otra profesional, más adelante una maestría, una especialización. Bueno, eso da en la parte académica. En la parte personal o familiar, si es que yo estoy en proyectos de casarme o definitivamente estamos acá construyendo ya familia con mi compañero en unión libre, pero lo que queremos es seguir creciendo como pareja. Bueno, esas son proyecciones en diferentes instancias y en este caso, por supuesto, en el clima laboral, pues se preguntan la académica y la proyección que puede beneficiar para que ustedes puedan fortalecer ese esquema de brechas. Yo voy acá en
en antes de la entrevista, destaco el reconocimiento de la organización. Cuando ustedes están antes de la entrevista, es importante informarse de la empresa a la cual ustedes van a aplicar. No es lo mismo llegar a la empresa y sí, buenas, aquí estoy, me llamaron, pero no sé quién, a dónde, para qué cargo, no sé a qué se dedica esta empresa. No, siempre es importante informarnos, poder conocer y reconocer esa organización, porque asimismo ustedes también se van a hacer una idea de qué proyección tienen hasta en la empresa, cuál va a ser su crecimiento laboral, cuál va a ser su plan carrera. Por eso también conozcan la organización, cuál es la estructura organizacional, la misión, la visión, qué sedes tiene. De pronto, más adelante dicen, mire, la sede principal es en Bogotá, pero la otra sede que necesitamos que usted trabaje es en Manizales. Y resulta que, oh sorpresa, yo no tenía ni idea que podía aplicar en otra ciudad y que además tenía la disponibilidad para viajar. Si tengo la disponibilidad para viajar, aplico, pero si no lo tengo, pues no aplico en esta empresa, ¿cierto? Miren que hay ciertas cosas que hay que empezar a conocer también y desde aquí inicialmente. ¿Cuáles son los valores corporativos? Si yo conozco cuáles son los valores de la empresa, pues también va a ser coherente con mis valores. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es el impacto que ha tenido esta empresa? ¿Cuál es el proyecto del negocio? Porque así mismo sabré cómo puedo aportar dentro de mi conocimiento o con base en mi conocimiento. Por supuesto, la ubicación, la ruta, el tráfico, cómo llegar, los tiempos, esto es fundamental. Aquí en la parte virtual, y si nos contratan en la virtualidad y tenemos que trabajar desde casa, es un teletrabajo que es diferente, pues sabemos que debemos tener la disponibilidad de los recursos necesarios para las conexiones a mi trabajo, ¿verdad? Pero si es un trabajo presencial, debo de mirar, bueno, cuánto es la distancia que me lleva hasta mi casa, cuál es la ruta, cuánto me demoro, a qué hora debo salir de mi casa para llegar a tiempo, cuánto es la rentabilidad, importante, cuál es el salario que me están ofreciendo y cuánto debo invertir en estos gastos de traslado, de almuerzos, de salida. Eso también es importante, revisar esos costos y presupuestos para ver si realmente cumple con mis expectativas y sobre todo si está a mi alcance. Cuando estemos en la entrevista, pues ya ustedes la preparación, o sea, antes de llegar, perdón, antes de entrar a la entrevista, ustedes deben tener sus documentos. Si hay que llevar hoja de vida, si es física o si no hay necesidad, pues averiguarlo también. Llevar los soportes en caso de necesitarlos, que de pronto algunos de una vez dicen cuando están citando a la entrevista, dicen por favor llegar con documentos, hoja de vida y la fotocopia de la cédula, porque en caso de quedar en ese mismo instante lo afiliamos de una vez al EPS y a todo el proceso de ley. Entonces, importante también llevar documentos o las certificaciones de los estudios. Siempre guarden bien también esas certificaciones de estudio que pueden serles de bastante utilidad para que en esa carpetica organizada ustedes la lleven también. Tengan copias de esos mismos estudios, porque a veces los originales, de tanto llevarlos y traerlos a las entrevistas varias que aplicamos, se nos pueden dañar. Entonces es importante llevar las copias para poder tener un plan B y guardar las originales. También antes de la entrevista, estudiar su hoja de vida. Algunas veces pasa que tenemos ya lista la hoja de vida, ya la hemos escrito, pero preciso nos llaman a la entrevista y hace como 5 días no había revisado la hoja de vida y la voy a presentar y cuando me dicen, bueno, hábleme de la última experiencia o de la penúltima experiencia que usted me menciona aquí en la hoja de vida. Y empieza uno a pensar, ay, ¿cuál fue la que yo hice? ¿Cuál fue esa fase como 5 años? No me acuerdo. Y es importante revisar, es importante que tengamos la seguridad y de proyectar seguridad, sobre todo en la entrevista, de nuestro conocimiento y sobre todo de la hoja de vida. Acá menciona la presentación personal también, que eso ya habíamos mencionado, pero que aquí importantísimo, y si quieren tomarle ahí la fotico, el pantallazo, tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos utilizando los colores en una entrevista de trabajo. ¿Qué nos genera cada uno de ellos? El azul, que nos genera un poco más de tranquilidad, de calma, seriedad. También el morado, un poco más de lujo, elegancia. Cada uno de estos colores nos indica también cuál va a ser el impacto en la entrevista. Entonces es importante de una vez que ustedes lo conozcan.
Importante en una entrevista, un negro con blanco, ¿cierto? O un rojo con blanco, o el azul con blanco también puede ser a favor. O todo azul también es importante. El azul es un poco más sobrio, genera, como dice acá, seriedad, calma, y el negro siempre va a generar elegancia, pero no todo negro, no todo de un solo color, porque también puede impactar de manera negativa. Preferible combinar un oscuro con un claro. Y como les mencionaba al inicio, pues también tener en cuenta el clima en el cual nos estamos desenvolviendo, ¿no? Acá durante la entrevista es importante mantener la cordialidad, un buen saludo, que ese es el protocolo, ¿verdad? Mirar a los ojos, estrechar la mano. Si estamos en la virtualidad, pues mirar a los ojos y dar un cordial saludo, eso es bien importante. Acá nos dan una imagen incluso en la sala de espera, cuando estamos esperando que nos llamen también a la entrevista, pues la actitud, la postura que uno tiene, esa ergonomía también es importante porque sobre todo los entrevistadores somos muy observadores. Entonces, ahí están las X en donde no debemos colocarnos así, pero en donde sería mejor es una posición en donde esté totalmente bien sentada, que se vea totalmente la postura ergonómica y que está con buena actitud para ello. Por supuesto, la puntualidad, que no estemos acá como el señor corriendo, ¿cierto? A ver si por fin logra llegar o llega 10 minutos después, eso es importante. Ubicarse también, ¿dónde será la entrevista? ¿Por qué no hacer el ejercicio antes? Si en la presencialidad de pronto no me ubico también, ¿por qué no hacer el ejercicio antes de buscar el sitio donde tengo la entrevista para que el día que le toque no esté por allá corriendo con la dirección y lleve 2 horas buscando y se pase esas 2 horas la entrevista y la entrevista era a las 10 y llega usted a las 12 y dice, ay, qué pena es que hasta ahora pude encontrar la dirección. Esas son cosas previas que debemos también tener en cuenta. Responder con sinceridad y con exactitud. Evite los excesos de confianza. Cuando ustedes llegan, la forma de saludar también es importante y el respeto con la persona que además hasta ahora están conociendo. Ustedes no pueden saludar, por ejemplo, buenas tardes, señorita Carito, ¿cómo estás? Porque no le está generando la confianza, ¿cierto? Pueden doctora o doctora Carolina o señora Carolina, lo que genere una formalidad es importante, sobre todo que es un primer impacto para enlazar la confianza entre una persona que no se conoce. Importante tratarla de usted y no de tutearla, porque cuando la tutean no a todos les gusta que los traten de esa manera y pues obviamente va a dificultar también desde un primer inicio la empatía y la relación interpersonal. Entonces, importantísimo guardar también ese respeto. Y después de la entrevista, pues las preguntas a tener en cuenta al finalizar la entrevista, que sean importantes con respecto al sitio de trabajo, ¿no? Como, por supuesto, las condiciones contractuales. Ponerse en contacto en un tiempo prudente, ¿no? No me han llamado en 2 días, entonces, bueno, yo empiezo de pronto a contactar por correo o a los 3 días si es que así me lo manifestaron, ¿no? Es importante por eso una de las preguntas cuando uno termina la entrevista es, perfecto, ¿cuál es el paso a seguir después de la entrevista? El entrevistador, lo importante es que sea también claro. Mira, después de la entrevista vamos a tener 10 días en las que vamos a entrevistar a otras personas, vamos a revisar otros perfiles, se puede demorar todo eso, entonces espérate a ese tiempo para poder pues, revisar si te aceptamos o no te aceptamos o sigues otro proceso con nosotros. Es importante hacerlo. Mantener la calma y el optimismo. Y por supuesto, un correo de cierre, tanto el entrevistador como el entrevistado, agradeciendo también por el proceso. Eso deja las puertas abiertas de parte y parte. Acá vamos a ver los canales de búsqueda. Voy a mencionarlos para poder cerrar la presentación y dar un espacito para preguntas. ¿Qué canales de búsqueda podemos encontrar? Entonces tenemos LinkedIn. En todos los canales de búsqueda que ustedes van a realizar, generalmente todos tienen las opciones de poderse registrar. Cuando dicen iniciar sesión, también dicen regístrese y es importante registrarse y hay algunos que ya tienen un formato preestablecido para que ustedes ahí vayan generando cuál formulario, pues todos los datos personales, todo lo que genera una hoja de vida
de acuerdo al formato que maneje ese canal de búsqueda. Entonces, cuando ustedes ya se inscriben, pues les van a llegar también las notificaciones de cada uno de los empleos que puedan estar vacantes para que puedan ustedes aplicar de acuerdo a lo que ustedes también escogieron, porque también hay unos filtros en donde les van a indicar qué tipo de vacantes quieren ustedes encontrar. Entonces, de acuerdo a ese tipo de vacantes, pues también nos va a permitir poder gestionar de la mejor manera esa vacante a la cual ustedes se van a vincular. También tenemos el servicio de empleo.gov.co, que también ustedes se pueden inscribir. Hay convocatorias, hay que estar muy pendiente de estas del servicio de empleo, que es a través del ministerio, para que en las fechas estipuladas generalmente uno aplica mediante un PIN, se inscribe, paga un PIN y luego pues empieza el proceso porque es una convocatoria y también porque hay otras que es bolsas de empleo. Cuando hablamos de bolsas de empleo, generalmente estas sí hay que pagar un monto para conseguir empleo. Lo que yo les sugiero es siempre inscríbanse a las páginas gratuitas. No paguen por estos canales de búsqueda, no vale la pena. Lo ideal es que ustedes aprovechen todos esos canales gratuitos en donde todos les van a proporcionar mucha información para poder aplicar en diferentes vacantes que cada uno les proporciona. Acá hay otro canal de búsqueda que se llama opcionempleo.com. Aquí también, como ustedes ven, también tiene la misma diseño, ingresar el currículo vitae, iniciar su sesión ya cuando ustedes tienen su usuario y contraseña. Y aquí van ustedes categorizando lo que les mencionaba. ¿Qué empleo ustedes quieren? Entonces, hay una profesión o una palabra clave o una empresa que deseen buscar. Por ejemplo, quiero trabajar en alquería, quiero trabajar en Johnson & Johnson. Entonces, directamente busco la empresa y en la empresa te va a salir todas las vacantes que hay en la actualidad y de acuerdo a esas vacantes, ya revisan ustedes a su interés en cuál pueden aplicar y, por supuesto, la que cumple con su perfil de conocimiento y experiencia laboral, ¿no? Es importante también tenerlo en cuenta. Y acá hay otra que es la ubicación. Algunos Colombia, la parte internacional, o Colombia, ¿qué ciudad de Colombia también desean ustedes encontrar su empleo? Esta que es la más común, CompuTrabajo, miren que también funciona de la misma manera. También escriben qué cargo desean buscar en el lugar y por supuesto acá ingresa tu hoja de vida, también pueden ingresar y poder empezar la búsqueda. También está el de canales de búsqueda de acciontrabajo.com.co. Lo mismo, pueden acceder, crear el perfil, incluso pueden publicar algunos empleos. Para los que se publican empleos, que son los de empleabilidad, la plataforma sí solicita que se pague en la página. ¿Por qué? Porque son empresas constituidas. Hay que tener en cuenta eso. Persona natural y persona jurídica. ¿Qué quiere decir? La persona natural es porque no tienen una empresa propia. La jurídica la tienen y pueden inscribirla a través de esta página y les solicitan un pago para que les actualicen, les lleguen notificaciones de personas que están aplicando a los perfiles que usted mismo publicó y pues eso obviamente tiene un mantenimiento de la plataforma y usted mismo paga ese mantenimiento. Entonces, para ustedes pues simplemente es la de buscar el empleo. O bueno, si hay de generar empleo, pues bienvenidos también allí a la otra instancia que les mencionaba. Esta es otro canal que se llama zonajobs.com.co. También es de Colombia y aquí pueden encontrar otras alternativas de búsqueda. Y funciona igual como les he mencionado en los otros canales. También tiene un valor agregado. Acá tienen una posibilidad de ver otras explicaciones de cómo hacer un currículum, qué otros formatos de currículo tienen en línea, qué plantillas hay para hacer hojas de vida, currículos vitae, que es la misma hoja de vida en español, y otros modelos de hojas de vida. Miren que también aquí hay una orientación para cómo hacer su hoja de vida. El empleo.com, que también es otro de los canales de búsqueda. El tiempo, así como los clasificados que nosotros vemos en la presencialidad, cuando nosotros cogemos en físico el periodo y empezamos a buscar clasificados, por internet también los podemos buscar y encontramos qué clasificados hay en empleo precisamente.
Esos son nuestros canales de búsqueda, esas son nuestra presentación de hoja de vida y competencias laborales. Ahora sí voy a dejar de compartir por si de pronto hay alguna inquietud. Doctora Carolina, muchas gracias. Sí, señora, tenemos acá en el chat una pregunta y dice la señora Imelda de la Fundación, dice, doctora, en la Fundación las niñas que llegan buscando trabajo en oficios generales, normalmente, o en casas o auxiliares de oficina, ¿qué sugerencias su merced les hace? Bueno, en estos empleos generalmente hay unas casas ya, digamos, que oficiales de acuerdo al servicios generales, ¿no? Perdón, como lo es Casa Limpia, que también uno puede afiliarse a esta institución, y Casa Limpia, de acuerdo a la ubicación en donde están cada una de las personas, pues revisa cuál queda a su alcance, ¿cierto? Si, por ejemplo, está ubicada en Bogotá, pues en Bogotá, en donde puede buscarle una ubicación cercana a su residencia, o por lo menos dentro de la zona de Bogotá, que no sea tan lejana. O si está en Zipaquirá también va buscando. Digamos que la ventaja de esa Casa Limpia, que es en servicios generales, les da una ventaja para poder ubicarse en los sectores y también irse formando en un plan carrera. Ellos tienen también unas posibilidades de formación académica, de actualización en servicio al cliente, en atención, en organización. Entonces, sí es importantísimo, digamos, que esa conexión. Para esos cargos les hago énfasis en Casa Limpia. Y ya lo que son auxiliares de oficina, digamos que las partes, a la parte administrativa, en las instituciones que ofrecen las tecnologías, pues dan también canales de búsqueda de empleo directo. Hay un centro de empleabilidad. El SENA también, pues está la parte tecnológica en donde pueden vincularse en otras áreas que les puede beneficiar en estos cargos, ¿no? Como los auxiliares administrativos para secretarias, asistentes administrativos, esas pueden ser unas de las opciones. De igual manera, en algunas instituciones que también tienen sus tecnologías, como nosotros, por ejemplo, en Minuto, tenemos la profesionales y tenemos nuestro centro, que es Centro Progresa, y también en el área de empleabilidad, pues hacemos conexión para que puedan beneficiarse en otros convenios que tengamos de acuerdo a las vacantes. Entonces, también hay instituciones en que ustedes se vinculen, puede que haya un área en donde les puedan también ayudar y conectar en un sitio de empleabilidad. Muchísimas doctora, gracias, muchas gracias. doctora. Quería complementar con otra pregunta. Nosotros normalmente, como usted se da cuenta, las niñas llegan al albergue, normalmente pues ellas vienen con un bachillerato o de pronto un técnico. Nosotros hemos intentado ofrecer algunos cursos como para que ellas tomen una orientación laboral, pero nos hemos dado cuenta que de pronto pues nosotros los ofrecemos con respecto a la disponibilidad de los profesionales, pero en el camino después de hacer los cursos como que no hay como esa personalización de ese mismo curso. Por ejemplo, nosotros ofrecimos un curso de camareras que fue excelente, pero ya en la ejecución de ese curso muchas no lo llevaron a la práctica. Entonces mi pregunta es, ¿qué sugerencias nos da para la fundación para decir cómo miramos en el corazón y en las mismas habilidades de las niñas que se les ofrece para encaminarlas en lo que les guste y no de pronto en algo que para nosotras nos parece, pero para ellas simplemente lo van a hacer porque hay que hacerlo y por cumplir con la fundación? Señora Imelda, claro que sí, con todo gusto. Es importante precisamente hacer un diagnóstico, uno vocacional de nuestras estudiantes, que de pronto desde ahí identifiquemos cuál es su vocación, hacia qué interés profesional estén orientadas precisamente y cuáles son las necesidades que pueden tener, o sea, bajo los recursos que en su alcance están. Porque a veces puede que el curso que se les ofrece maneje muchísimos recursos y ellas no los tengan a su alcance. Entonces también es importante desde las necesidades. Yo les sugiero como una encuesta de diagnóstico de necesidades y orientación vocacional también para que complementen y desde allí seamos pues más puntuales en cuáles serían los cursos para favorecerlas a cada una de ellas. Es como los talentos, ¿no? También identificar cuál es el talento de cada una de ellas inicial
y desde ahí poder trabajar puntualmente en qué otros cursos se pueden favorecer para complementar ese talento. Bajo ese diagnóstico les serviría y sería bastante útil para que ustedes ya puedan proyectar cuál sería ese esquema de brechas que de pronto fortalecerían para otros conocimientos que ya en la proyección laboral les sería beneficioso. Buenas tardes. Karen, muy buenas tardes. Pues a mí me gustaría preguntar, ya que para muchas personas es un poco complejo saber si en la hoja de vida debemos llevar las evidencias de los diplomas o cursos realizados o en la hoja de vida simplemente los colocamos en la parte de estudios. Mira, hay dos partes. Uno, siempre en tu hoja de vida debe estar la relación de tu formación académica, los cursos formales e informales que hayas realizado. Esa siempre relación debe ir en tu hoja de vida. Si en la empresa como tal te están solicitando anexes los soportes, entonces ahí sí, lo que les mencionaba hace un momento, la copia de esos originales, ¿cierto? Y incluso a veces la reducción, porque a veces nos entregan unos diplomas más del 150%, ¿verdad? Y no podemos llevar todo eso tan grande a la empresa. Entonces, tratemos de reducir, dejarlo en hoja tamaño carta para que sea igual a nuestra hoja de vida, sea más fácil poderlos dejar en una carpetica, que no se nos vayan a perder nuestros documentos. Con eso los tenemos a la mano. En caso tal de que la empresa misma solicite los documentos, ustedes los envían en un archivo PDF y los envían de manera electrónica al correo donde hayan ustedes aplicado. Si no lo solicitan, pues solamente envían la hoja de vida. Ya en el momento de la contratación, pues es importante llevar los que la misma institución esté exigiendo. Doctora Carolina, hay una pregunta con relación a ese tema que su merced nos está explicando. Dice Adriana Contreras, dice, ¿qué tan seguro es enviar toda la documentación que a uno le piden, incluyendo tarjeta profesional, certificados y demás? Uno los envía y no queda contratado. ¿Qué confiabilidad hay ahí? Todos los documentos que uno envíe es importante que queden en archivo PDF protegido. Yo siempre hago como si fueran archivos protegidos porque ahora pues hay la facilidad de también convertir los PDFs a Word. Entonces, uno pues igual la empresa debe garantizar esa confidencialidad de documentos y no dar uso a los mismos. Entonces, eso es una garantía y eso debe decirlo la misma empresa. Porque yo debo enviar los documentos, deben garantizarme que hay una confidencialidad, que no deben dar uso para lo que sería una contratación. Solamente cuando yo voy a ser contratada, pues presento todo en físico, en copia, si es que así se requiere en la presencialidad. Si lo envío de manera electrónica, siempre yo les sugiero que lo envíen en un archivo PDF protegido, que no vayan a tener ninguna dificultad, eso es importante. Por acá veo en el chat también cuál puede ser un factor diferenciador en la hoja de vida. Un factor puede ser los logros que ustedes han hecho en cada una de las experiencias laborales. Lo que les mencionaba, en que cada trabajo ustedes dejen un impacto, ¿sí? ¿Cuál es mi esencia en esa empresa? ¿Qué fue lo que yo dejé ahí? Lo que les mencionaba de la estudiante, vuelvo al ejemplo de la administración financiera. Impactó en la sistematización de la información y mejoró la calidad del trabajo de los del área de comunicaciones. Pues cada uno de ustedes puede dejar ahí en esa parte diferenciadora qué fue lo que hicieron. No todas las hojas de vida van a decir lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando uno no lo analiza, eso es cuando uno hace entrevista por competencias y sé exactamente qué fue lo que logró en cada una de sus actividades. Ese puede ser un factor diferenciador. Adriana también dice, bueno, esta ya la había leído la profe Luzmeri. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a hacer una publicidad, por favor. Yo les voy a compartir, bueno, y les he compartido durante el transcurso de la charla el link para la asistencia. Por favor, regístrense porque todavía faltan muchas personas. Llegamos a tener 19 personas conectadas y voy a revisar y me aparecen solo 10. Entonces, les agradezco que me colaboren con la asistencia.
Nuevamente les voy a compartir el link y no sé, creo que Valeria iba a hacer alguna pregunta. Sí, muy buenas tardes. Quisiera preguntar en cuanto a nosotros, digamos, cuando recién nos graduamos, que contamos con la única experiencia que son las prácticas, que podemos anotar en la hoja de vida. Muchas gracias. Precisamente las prácticas profesionales, Valeria. Es una pregunta bien valiosa porque anteriormente algunos obviaban las prácticas profesionales y decían, pues no tenemos experiencia laboral. Resulta que ahora las prácticas profesionales también se cuentan como una experiencia laboral. Entonces es importante desde allí contarlas y manifestar lo mismo, en dónde la hicieron, cuáles fueron sus funciones y cuáles fueron sus logros también. Perdón. Es que ya tengo la garganta reseca. Perfecto, bueno, doctora, muchísimas gracias. Bueno, de parte mía, de parte de nuestra coordinadora, la profesora Cristina Chamucero, ella estuvo acá conectada un buen rato escuchándonos, participando de la actividad del taller, doctora. En realidad, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación en el voluntariado, por estos talleres de acompañamiento que su merced pues, nos dicta y los grandes aprendizajes que nosotros obtenemos de ahí. De parte del voluntariado también te agradezco mucho esa iniciativa que tú tuviste con nosotros, con la Fundación Pasos por Amor, la señora Imelda, que siempre pues ha estado muy pendiente de sus estudiantes, de sus chicas que hacen parte allí de la fundación, y pues ya el próximo encuentro que nosotros vamos a tener en 15 días, que ya es el último encuentro, también su merced nos va a acompañar con ese taller tan bonito que es el taller sobre emociones, manejo de emociones. Entonces, muchísimas gracias, doctora Carolina, y pues le doy la palabra a la señora Imelda. Muy amable. Doctora Carolina, muchísimas gracias. Que Dios la bendiga y le recompense la disposición de corazón que tiene para dedicarnos este tiempo, para poner al servicio de los que necesitan un conocimiento práctico, todo lo que usted ha aprendido durante su vida. Que Dios le recompense, agradecerle a todos los que se han unido, pero sobre todo a usted con esta gran presentación muy clara, muy práctica y obviamente en estos tiempos demasiado necesaria para todo lo que vivimos actualmente, como es capacitarnos y vivir la vida laboral. Y sobre todo, pues tener esas herramientas que usted nos acaba de dar para poder acceder a un buen trabajo y obviamente también en la bendición del trabajo, ¿cierto? Porque usted además nos habló de esa gratitud, de esa responsabilidad de las actividades que se nos encomiendan, porque obviamente un primer paso es esta hoja de vida, lograr un trabajo, pero también mantenerlo y dar unos resultados como usted nos decía. ¿Qué lograron? Miren qué lindo también para las niñas del albergue que están un tiempo en el albergue, que tienen unas capacitaciones, unos pequeños cursos, pero que no los vean solamente como algo que se va a tomar esporádicamente, sino que va a ser un logro para el día de mañana en un espacio laboral. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Dios los bendiga. Con muchísimo gracias. gusto, con muchísimo gusto. Mil bendiciones también, señora Imelda, igual para todos los que están acá conectados, con mucho gusto. Estos son espacios muy significativos. Yo encantadísima de estar acá. Y bueno, nos vemos en el próximo encuentro también con el tema de manejo emocional. Y bueno, Dios las bendiga también, Dios los bendiga, que tengan muchísima salud, síganse cuidando muchísimo. Allá en el albergue de Amén María, ¿cierto? Acá que veo a las chicas hermosas allá y con el bebé, ¿ya durmieron al bebé? Sí, ya está dormidito. Ya se durmió. Ya se durmió. Ah, bueno. Mírelo, ya durmió. Esa belleza, hermoso. ¿Hermoso o hermosa? Hermoso. Ay, qué bueno, eso es una bendición. Cuídenlo muchísimo. Gracias. Cuídense muchísimo también. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo espacio. Gracias por compartir también estos espacios académicos y por la invitación. Gracias, mi profe Luz. Gracias. Chao. Feliz tarde para todos. Chao, para todas, bendiciones. Igualmente. Muchas gracias, feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias, profe Luz Mary, muy bonito, muy especial. Señora, a usted, señora Imelda.
Gracias, niños de Amén. Un abrazo fuerte. Igualmente, Qué juicio, que Dios las bendiga. Muchas gracias.